La personalidad autoritaria. 2. 1. Introducción. A. El problema. La investigación que presentamos en este volumen se basó en la siguiente hipótesis principal: que las convicciones económicas, políticas y sociales de un individuo a menudo constituyen una pauta amplia y coherente, como si estuvieran vinculadas por una mentalidad o espíritu, y que esta pauta es una expresión de tendencias profundas de la personalidad. La principal preocupación era el individuo potencialmente fascista, cuya estructura es tal que lo hace particularmente susceptible a la propaganda antidemocrática. Decimos potencialmente porque no hemos estudiado individuos declaradamente fascistas o que pertenecieran a organizaciones fascistas reconocidas. En el momento en que se recogieron nuestros datos, el fascismo acababa de ser derrotado en la guerra y por tanto no podíamos esperar encontrar sujetos que se identificaran abiertamente con él. No obstante, no fue difícil encontrar sujetos cuya opinión indicara que aceptarían gustosamente el fascismo si llegara a ser un movimiento social fuerte y respetable. Al concentrarnos en el fascista potencial, no queremos decir que otros tipos de personalidad e ideología no pudieran ser igualmente estudiados con provecho. En nuestra opinión, sin embargo, no existe otra tendencia político-social que suponga una amenaza tan grave para nuestras instituciones y valores tradicionales como el fascismo, y el conocimiento de las fuerzas de la personalidad que favorecen su aceptación puede ser, en última instancia, útil para combatirla. Podría preguntarse por qué, si queremos explorar nuevos recursos para combatir el fascismo, no otorgamos la misma atención al antifascista potencial. La propuesta es que hemos estudiado pautas que se oponen al fascismo, pero no pensamos que constituyan un patrón único. Uno de los descubrimientos más importantes del presente estudio es que los individuos que muestran una susceptibilidad extrema a la propaganda fascista tienen mucho en común. Muestran numerosas características que forman unidas un síndrome, aunque se distinguen variaciones dentro de ese patrón. Los individuos que se encuentran en la posición opuesta difieren mucho entre sí, mucho más entre sí. La tarea de diagnosticar el fascismo potencial y el estudio de los factores que lo determinan precisó técnicas especialmente diseñadas para estos fines. No podíamos esperar que sirvieran también para otras pautas. No obstante, fue posible distinguir varios tipos de estructura de la personalidad que parecían particularmente resistentes a las ideas antidemocráticas, y a ellas se les dedica atención en posteriores capítulos. Si existen individuos fascistas potenciales, ¿cómo son exactamente? ¿Cómo se forma su pensamiento antidemocrático? ¿Cuáles son las fuerzas de organización interna? Si tales fuerzas existen. ¿Cuáles han sido los factores determinantes y el curso de su desarrollo? Estas son cuestiones sobre las que nuestra investigación se propuso arrojar alguna luz, aunque puede aceptarse como hipótesis plausible la noción de que el individuo potencialmente antidemocrático constituye una totalidad. Es preciso primero realizar algunos análisis. En la mayoría de enfoques sobre el problema de los tipos políticos pueden distinguirse dos concepciones fundamentales: la de la ideología y la de las necesidades fundamentales del individuo. Aunque pueda pensarse que ambas constituyen un todo organizado para el individuo, pueden estudiarse por separado. Las mismas tendencias ideológicas pueden tener fuentes diversas según los individuos, y las mismas necesidades personales pueden manifestarse en diferentes tendencias ideológicas. En este libro utilizaremos el término ideología en el sentido que se le da comúnmente a la literatura actual, como una organización de opiniones, actitudes y valores. Es decir, una manera de pensar sobre el hombre y la sociedad. Podemos hablar de la ideología total del individuo o de su ideología en relación con diferentes aspectos de la vida social, política, económica, religión, minorías, etc. Las ideologías existen con independencia de los individuos, y aquellas que se dan en un periodo determinado son resultado tanto de procesos históricos como de acontecimientos sociales del momento.
Las ideologías ejercen sobre cada individuo diferentes grados de atracción, algo que depende de las necesidades del individuo y el grado en que éstas estén cubiertas o frustradas. Existen indudablemente individuos que toman ideas de más de uno de los sistemas ideológicos y las tejen para conformar una pauta más o menos única. No obstante, podemos asumir que al estudiar opiniones, actitudes y valores de muchos individuos, descubriremos patrones comunes. Estos patrones no siempre corresponden a las ideologías conocidas o generales, pero sí responden a la definición de ideología dada más arriba, y en cada caso tendrán una función en la adaptación total del individuo. La presente investigación sobre la naturaleza del individuo potencialmente fascista comenzó centrándose en el antisemitismo. Los autores, como la mayoría de los científicos sociales, sostienen la visión de que el antisemitismo se basa más en factores del sujeto y en su situación global que las características reales de los judíos. Asimismo, para investigar los factores que determinan las opiniones y actitudes antisemitas, podemos fijarnos en las personas que las expresan, puesto que este énfasis de la personalidad precisaba que centráramos la atención en la psicología más que en la sociología o la historia, aunque en última instancia las tres solo pueden ser separadas de manera artificial. No cabía entrar a explicar la existencia misma de ideas antisemitas en nuestra sociedad. La cuestión sería explicar, más bien, por qué algunos individuos admiten estas ideas y otros no, y cómo desde el principio la investigación siguió las hipótesis arriba señaladas. Se supuso que, 1. El antisemitismo no es probablemente un fenómeno específico o aislado, sino que parte de un marco ideológico más extenso, y que, 2. La susceptibilidad que un individuo muestra hacia esta ideología dependa fundamentalmente de sus necesidades psicológicas. Los conceptos e hipótesis relativos al individuo antidemocrático que están presentes en nuestra atmósfera cultural deben apoyarse en una gran labor de observación meticulosa y en muchos casos de cuantificación antes de que puedan ser considerados concluyentes. Podría asegurarse que las numerosas opiniones, actitudes y valores expresados por un individuo realmente constituyen una pauta consistente o un conjunto organizado. Para ello, parecería necesaria la investigación más profunda sobre ese individuo. Puede decirse que las opiniones, actitudes y valores encontrados en los grupos forman al unirse patrones, algunos de los cuales son más comunes que otros. En este caso, no existe más procedimiento adecuado que realizar mediciones en la población sobre una gran variedad de contenidos de ideas y determinar mediante métodos estadísticos estándares qué contenidos se presentan unidos. Para muchos psicólogos sociales, el estudio científico de la ideología, tal y como ha sido definida, parece una tarea imposible. Medir con una precisión adecuada una sola actitud, concreta y aislada, es un proceso largo y arduo, tanto para el sujeto como para el investigador. A menudo se arguye que a menos que la actitud sea concreta y esté aislada, no puede ser adecuadamente medida. ¿Cómo podemos esperar investigar en un periodo razonable de tiempo las numerosas ideas y actitudes que conforman una ideología? Evidentemente, necesitamos algún tipo de selección. El investigador debe limitarse a lo más significativo y esos juicios de significatividad solo pueden hacerse sobre la base de la teoría. Iremos presentando más adelante, en los contextos adecuados, las teorías que han guiado la presente investigación. Aunque las consideraciones teóricas tuvieron un papel en cada etapa del trabajo, se comenzó con el estudio objetivo de las opiniones, actitudes y valores más fáciles de observar y relativamente concretos. Las opiniones, actitudes y valores, tal como las concebimos, se expresan más o menos abiertamente mediante palabras. Psicológicamente decimos que se encuentran en la superficie. Sin embargo, debemos reconocer que cuando conciernen a asuntos tan cargados afectivamente como son los grupos minoritarios y las cuestiones políticas actuales, entonces el grado de franqueza con el que una persona habla dependerá de la situación en la que se encuentre.
Puede haber discrepancia entre lo que dice en determinada ocasión y lo que realmente piensa. Digamos que lo que realmente piensa puede expresarlo en conversaciones con sus íntimos. No obstante, esto que es relativamente superficial desde el punto de vista psicológico puede ser observado directamente por el psicólogo si utiliza las técnicas apropiadas, y precisamente es lo que hemos tratado de hacer. Hemos de reconocer, sin embargo, que el individuo puede tener pensamientos secretos que no revelaría a nadie bajo ninguna circunstancia, y esto puede ayudarle. Puede tener pensamientos que no se admita a sí mismo, y también pensamientos que no exprese porque son tan vagos e indefinidos que no logra verbalizar. Es particularmente importante conseguir acceder a estas tendencias profundas, porque ahí precisamente puede residir el potencial del individuo para el pensamiento y la acción democrática o antidemocrática en situaciones críticas. Lo que la gente dice, y en menor grado lo que realmente piensa, depende en gran medida del clima de opinión en el que vive. Pero cuando el clima cambia, algunos individuos se adaptan mucho más rápidamente que otros. Si hubiera un crecimiento importante de la propaganda antidemocrática, podríamos esperar que algunas personas la aceptaran y se hicieran eco inmediatamente. Otros lo harían cuando les pareciera que todo el mundo cree en ella, y otros no lo harían nunca. En otras palabras, los individuos difieren en su susceptibilidad hacia la propaganda antidemocrática, en su predisposición a mostrar tendencias antidemocráticas. Parece necesario estudiar la ideología a este nivel de predisposición, a fin de poder calibrar el potencial fascista de la población. Algunos observadores han notado que en la Alemania anterior a Hitler había menos antisemitismo declarado que hay actualmente en nuestro país. Uno podría suponer que el potencial es menor en este país, pero esto solo puede conocerse a través de la investigación profunda, mediante una observación detallada de lo que está en la superficie y la indagación profunda de lo que late tras ella. Podríamos preguntarnos cuál es el grado de relación entre ideología y acción. Si un individuo está haciendo propaganda antidemocrática o está envuelto en ataques manifiestos contra los miembros de una minoría, normalmente asumiremos que sus opiniones, actitudes y valores son congruentes con su acción. Pero a veces nos consuela pensar que aunque otro individuo exprese verbalmente ideas antidemocráticas, no tiene por qué llevarlas a la acción. Encontraremos una y otra vez una cuestión de potencialidades. La acción manifiesta, como la expresión verbal, depende en gran medida de la situación del momento, algo que se describe mejor en términos socioeconómicos y políticos. Pero los individuos se diferencian mucho con respecto a su predisposición a actuar. El examen de este potencial forma parte del estudio de la ideología global del individuo. Conocer de qué clase y con qué intensidad deben darse las creencias, actitudes y valores de un individuo para llevarlo a la acción, y qué fuerzas internas del individuo sirven como inhibidores de esa acción, son problemas de la mayor importancia práctica. Existen pocas razones para dudar de que la ideología en términos de disposición, receptividad ideológica, y la ideología en términos de palabras y de acción sea esencialmente la misma cosa. La caracterización de la ideología total de un individuo debe incluir no solo la organización de cada nivel, sino la existente entre los niveles. Lo que el individuo dice de manera consecuente en público, aquello que dice cuando se siente a salvo de la crítica, lo que piensa pero no dirá nunca, lo que piensa pero no se admitirá a sí mismo, o lo que está dispuesto a pensar o hacer bajo ciertos estímulos, son todos fenómenos que pueden considerarse como una estructura única. La estructura puede no estar integrada, puede contener tanto aspectos coherentes como contradicciones, pero está organizada, en el sentido de que las partes que la constituyen se relacionan de modo psicológicamente significativo. Para comprender tal estructura, es necesaria una teoría total de la personalidad. De acuerdo a la teoría que ha guiado esta investigación, la personalidad es una organización más o menos duradera de las fuerzas internas del individuo. Estas fuerzas persistentes de la personalidad contribuyen a decidir la respuesta ante diversas situaciones, y es debido sobre todo a ellas que
que podamos atribuir consistencia al comportamiento, sea verbal o físico, pero el comportamiento, aunque consistente, no es lo mismo que la personalidad. La personalidad se sitúa detrás del comportamiento y dentro del individuo. Las fuerzas de la personalidad no son respuestas, sino predisposiciones a la respuesta. Si las predisposiciones se convertirán en expresiones manifiestas, depende no solo de la situación del momento, sino de la existencia de predisposiciones opuestas. Las fuerzas de la personalidad que se inhiben se sitúan en un nivel más profundo del de aquellas que se expresan inmediata y consistentemente en conductas manifiestas. ¿Cuáles son las fuerzas de la personalidad y cuál es el proceso por el que se organizan? Por lo que respecta a la teoría de estructura de la personalidad, nos hemos apoyado principalmente en Freud, mientras que para una formulación más o menos sistemática de los aspectos de la personalidad más directamente observables y medibles, nos hemos guiado fundamentalmente por la psicología académica. Las fuerzas de la naturaleza son principalmente necesidades, instintos, deseos, impulsos emocionales, que varían de un individuo a otro en calidad, intensidad, modo de gratificación y objetos de apego, y que interactúan con otras necesidades bajo pautas de armonía o conflicto. De este modo, existen necesidades emocionales primitivas, necesidades de evitar el castigo y preservar el espíritu del grupo social o necesidades de mantener la armonía e integración con uno mismo. Puesto que se admite que las opiniones, actitudes y valores dependen de las necesidades humanas y puesto que la personalidad es esencialmente una organización de necesidades, entonces la personalidad puede ser considerada como un determinante de las preferencias ideológicas. Sin embargo, no podemos considerarla un determinante último. Lejos de ser algo dado desde un principio que permanece fijo y actúa sobre el mundo circundante, la personalidad evoluciona bajo el impacto del ambiente social y no puede aislarse de la totalidad social en la que se desenvuelve. De acuerdo con esta teoría, los efectos de las fuerzas ambientales en el moldeamiento de la personalidad son en general tanto más profundos cuanto más temprano aparecen en la historia vital del individuo. Las influencias más importantes sobre el desarrollo de la personalidad se presentan durante la educación del niño dentro del círculo familiar. Lo que ocurre ahí está profundamente influido por factores económicos y sociales. No es solo que cada familia, en su intento de criar a los hijos, proceda de acuerdo a los usos de los grupos sociales, étnicos y religiosos de los que ésta es miembro, sino que hay factores puramente económicos que afectan directamente al comportamiento de los padres hacia el niño. Esto significa que los grandes cambios en las condiciones sociales y las instituciones tendrán una relación directa con los tipos de personalidad que se desarrollen dentro de una sociedad. La presente investigación persigue descubrir las correlaciones entre la ideología y los factores sociológicos que operaron en el pasado del individuo, lo sigan haciendo en el presente o no. Al tratar de explicar estas correlaciones, saltan a la palestra las relaciones entre personalidad e ideología, bajo el enfoque general de considerar la personalidad como un agente a través del que median las influencias sociológicas y la ideología. Si puede aclararse el papel de la personalidad, será posible comprender mejor qué factores sociológicos son más decisivos y en qué sentido consiguen sus efectos. Aunque la personalidad es un producto del ambiente social del pasado, una vez que se desarrolle, no es un mero objeto del ambiente presente. Lo que se ha desarrollado es una estructura dentro del individuo, algo capaz de actuar por iniciativa propia sobre el ambiente social y de seleccionar los diversos estímulos con los que tropieza, algo que, aunque modificable, es a menudo muy resistente a los cambios fundamentales. Esta concepción es necesaria para explicar la consistencia del comportamiento en un rango amplio de situaciones, para explicar la persistencia de las tendencias ideológicas frente a hechos contradictorios y condiciones sociales radicalmente alteradas, para explicar por qué hay gente en la misma situación sociológica que tiene perspectivas diferentes o incluso conflictivas sobre asuntos sociales, y por qué personas cuyo comportamiento ha sido modificado mediante la manipulación psicológica vuelve a sus antiguas costumbres tan pronto como los agentes de la manipulación son eliminados. El concepto de estructura de la personalidad
es la mejor salvaguardia contra la inclinación a atribuir las tendencias persistentes del individuo a algo innato, básico o racial, propio de él. El postulado nazi de que los rasgos biológicos naturales deciden el ser total de una persona no hubiera sido un instrumento político tan eficaz si no hubieran podido señalar numerosos ejemplos de eficacia relativa del comportamiento humano y refutar así a aquellos que buscaban explicarlos con base en factores no biológicos. A falta de un concepto de estructura de la personalidad, de poco han servido los escritores cuyo enfoque descansaba en la asunción de la infinita flexibilidad humana y su sensibilidad ante la situación social del momento, que al referirse a las tendencias persistentes que no podían aceptar, hablaban de confusión, psicosis o mal, etiquetado con un nombre u otro. Hay, por supuesto, algún fundamento para describir algunas respuestas a estímulos momentáneos como pautas de comportamiento patológicas, que no concuerdan con los de la mayoría, aparentemente más lícitas. Pero esto implica utilizar el término patológico en el sentido muy limitado de desviación de la media encontrada en un contexto particular. Y lo que es peor, sugiere que todos los elementos de la estructura de la personalidad pueden catalogarse bajo ese rótulo. Realmente, la personalidad abarca variables que se dan ampliamente en la población y están relacionadas legítimamente unas con otras. Los patrones de personalidad que han sido rechazados como patológicos porque no se ajustaban a las tendencias manifiestas más comunes o a los ideales más dominantes de una sociedad, han resultado ser, tras una investigación más profunda, exageraciones de lo que era casi universal bajo la superficie de esa sociedad. Lo que es patológico hoy puede llegar a ser, con las condiciones sociales cambiantes, la tendencia dominante de mañana. Parece claro, por lo tanto, que un enfoque adecuado de los problemas que tenemos ante nosotros debe tener en cuenta tanto la fijeza como la flexibilidad, considerando los dos no como categorías mutuamente excluyentes, sino como extremos de un solo continuo a lo largo del que pueden colocarse las características humanas, y ello debe proveer de una base para comprender las condiciones que favorecen un extremo u otro. La personalidad es un concepto que sirve para explicar lo relativamente permanente, pero debemos insistir de nuevo en que la personalidad es principalmente un potencial, es una predisposición a comportarse más que un comportamiento en sí mismo, aunque consiste en disposiciones para comportarse de determinada manera. El comportamiento que realmente ocurre siempre dependerá de la situación objetiva. Cuando tratamos las tendencias antidemocráticas, la delineación de las condiciones que se dan para la expresión individual de estas requiere una comprensión de la organización global de la sociedad. Se ha señalado que la estructura de la personalidad puede ser tal que convierta al individuo en alguien susceptible ante la propaganda antidemocrática. Podemos preguntarnos ahora por las condiciones bajo las que tal propaganda se incrementaría en tono y volumen y llegaría a dominar la prensa y la radio hasta la exclusión del estímulo ideológico contrario, de modo que lo que ahora es potencial llegará a ser activamente manifiesto. La respuesta no debe buscarse ni en un tipo único de personalidad, ni en factores de la personalidad encontrados en la masa, sino en procesos que actúan en la sociedad misma. Actualmente entendemos que la imposición de la propaganda antidemocrática como fuerza dominante dentro de nuestro país depende principalmente de la situación de los intereses económicos más poderosos, es decir, de que estos, conscientemente o no, utilicen este mecanismo para mantener su status quo, su estatus dominante. Este es un problema ante el que la gran mayoría de la gente tiene poco que decir. La presente investigación, que se limita a los hasta ahora muy descuidados aspectos psicológicos del fascismo, no concierne a la producción de la propaganda. Más bien se centra en el consumidor, en el individuo para el que se diseña la propaganda. De este modo, tratamos de tener en cuenta no solo la estructura psicológica del individuo, sino la situación objetiva global en la que vive. Partimos de la premisa de que la gente en general tiende a aceptar los problemas políticos y sociales
que considera más favorables a sus intereses económicos. Estos intereses dependen de la posición social del individuo en términos económicos y sociológicos. Por consiguiente, buena parte de nuestro trabajo trató de descubrir qué patrones de factores socioeconómicos se asocian con la receptividad o resistencia ante la propaganda antidemocrática. Al mismo tiempo, sin embargo, se consideró que los motivos económicos del individuo pueden no tener el rol dominante y decisivo que a menudo se les atribuye. Si los propios intereses económicos fueran los que determinaran la opinión, cabría esperar que las personas con el mismo estatus socioeconómico tuvieran opiniones muy similares y que éstas cambiaran de un modo significativo de un grupo socioeconómico a otro. La investigación no ha ofrecido un apoyo sólido a estas suposiciones. Solo existe una similitud general entre las opiniones de un mismo grupo socioeconómico, aunque hay notorias excepciones. En cambio, las variaciones de un grupo socioeconómico a otro son raramente simples y claras. Para explicar las razones de que frecuentemente hay gente del mismo estatus socioeconómico con diversas ideologías y que gente de diferente estatus a menudo tenga ideologías muy similares, debemos considerar otras necesidades aparte de las puramente económicas. Más aún, parece claro que las personas no se comportan con el único objetivo de favorecer sus intereses materiales, incluso cuando tienen plena conciencia de cuáles son estos intereses. La resistencia de los trabajadores de cuello blanco a organizarse no se debe a que crean que la unión no les ayudaría económicamente. La tendencia del pequeño comerciante a ponerse del lado de los grandes empresarios en la mayoría de asuntos económicos y políticos no puede deberse solo a la creencia de que este es el modo de garantizar su independencia económica. En casos como este, el individuo no solo parece ignorar sus intereses materiales, sino que incluso va en su contra. Es como si estuviera identificando con grupos mayores y su punto de vista estuviera determinado más por la necesidad de apoyar a esos grupos y oponerse a sus contrarios que por la consideración racional de sus propios intereses. Además, comprobamos hoy con alivio que el conflicto entre grupos es meramente un enfrentamiento de intereses económicos, en el que cada parte se esfuerza por superar a la otra, y no a una lucha en la que se dan rienda suelta a impulsos emocionales profundos. Las tendencias irracionales se destacan notablemente cuando se trata de los modos de comprender el mundo social. Podemos pensar en un profesional que se opone a la inmigración de los refugiados judíos porque esto aumentará la competencia a la que tiene que enfrentarse y por tanto bajarán sus ingresos. Aunque esto pudiera ser antidemocrático, es al menos racional en un sentido limitado. Pero que este hombre vaya más lejos, como la mayoría de gente que se opone a los judíos por razones laborales y acepte un amplio conjunto de opiniones, muchas de las cuales son contradictorias sobre los judíos en general y les atribuye los males del mundo, es totalmente ilógico. Y esto es tan ilógico como elogiar a todos los judíos de acuerdo a un estereotipo bueno. Indudablemente se dan casos de hostilidad contra un grupo basada en una frustración real, provocada por miembros de ese grupo. Pero esas experiencias frustrantes no pueden justificar la propensión a generalizar el prejuicio. La evidencia empírica de este estudio confirma lo que ha sido frecuentemente señalado, que una persona hostil hacia una minoría es propenso a ser hostil hacia una amplia variedad de grupos. No hay bases racionales para tal generalización. Y lo que es más llamativo, el prejuicio en contra o la aceptación totalmente acrítica de un grupo particular se da a menudo en ausencia de experiencia con miembros de ese mismo grupo. La situación objetiva del individuo parece una fuente poco fiable de tal irracionalidad. Más bien debemos buscarla donde la psicología ha encontrado la fuente de los sueños, fantasías e interpretaciones erróneas de la realidad. Esto es, en las necesidades profundas de la personalidad. Otro aspecto de la situación individual que probablemente afecte a la receptividad ideológica es la participación en grupos sociales, de trabajo, amistad, religiosos, etc. Por razones históricas y sociológicas, estos grupos favorecen y promulgan, sea oficial o extraoficialmente, diferentes patrones de ideas.
Hay razones para creer que los individuos asumen a menudo, a través de mecanismos como la imitación y el condicionamiento, las opiniones, actitudes y valores más o menos dados de los grupos a los que pertenecen, motivados por sus necesidades de ajustarse a cánones, pertenecer a un grupo y creer en algo. En la medida en que las ideas que prevalecen en un grupo sean implícita o explícitamente antidemocráticas, deberíamos esperar que los miembros del grupo fueran receptivos ante la propaganda de la misma orientación general. Es por esto que la presente investigación indaga una variedad de posibles pertenencias a grupos con vistas a encontrar las tendencias generales de pensamiento y el grado de variabilidad que encontramos en cada uno. Reconocemos, sin embargo, que la correlación entre la pertenencia al grupo y la ideología puede deberse a diferentes tipos de factores según los individuos. En algunos casos, podría ocurrir que el individuo repitiera simplemente las opiniones que se dan por sentadas en su medio social y que no tiene razones para cuestionar. En otros casos, podría ser que el individuo haya elegido unirse a un grupo particular que sostiene ideales con los que ya simpatizaba. En la sociedad moderna, a pesar de la gran base común de cultura básica, es raro que una persona que ha llegado a cierta edad en la que las ideas significan algo para él, se ajuste a un solo patrón de ideas. Normalmente se seleccionan de acuerdo, suponemos, a las necesidades de la personalidad. Incluso cuando los individuos, durante sus años de formación, se exponen casi exclusivamente a un solo y bien tejido patrón de ideas políticas, económicas, sociales y religiosas, encontramos que algunos lo aceptan y otros se rebelan. Cabe entonces preguntarse por la importancia de los factores de la personalidad. Parece que el enfoque más sensato sería considerar que en la determinación de la ideología, como en la de cualquier comportamiento, intervienen un factor de situación y otro de personalidad, y que la ponderación cuidadosa del papel de cada uno permitirá hacer predicciones más precisas. Los factores de situación, principalmente la condición económica y la pertenencia a los grupos sociales, se han estudiado concienzudamente en recientes investigaciones sobre opiniones y actitudes, mientras que los factores más internos, individuales, no han recibido la atención que merecen. Además de esta, hay otra razón por la que el presente estudio pone particular énfasis en la personalidad. El fascismo, para tener éxito como movimiento político, debe contar con el apoyo de la masa. Debe asegurarse no solo la sumisión temerosa, sino la cooperación activa de la gran mayoría de la gente, dado que por naturaleza favorece a unos pocos a expensas de la mayoría. Posiblemente no pueda demostrar que mejorará la situación de la mayoría hasta el punto de servir a los verdaderos intereses de ésta. Por tanto, deberá apelar, sobre todo, no al interés personal racional, sino a las necesidades emocionales, a menudo a los deseos y temores más primitivos e irracionales. Si se arguye que la propaganda fascista engaña a la gente haciéndole creer que mejorará su suerte, entonces aparece la siguiente pregunta: ¿por qué es tan fácil engañar a la gente? Suponemos que es debido a la estructura de la personalidad, a patrones de esperanzas y aspiraciones, angustias y temores largamente mantenidos, que predisponen hacia ciertas creencias y hacen resistente a otras. En otras palabras, la tarea de la propaganda fascista resulta más fácil cuanto mayor es el grado de potencial antidemocrático todavía existente en la gran masa de la gente. Puede admitirse que en Alemania los conflictos económicos y las fracturas dentro de la sociedad eran tales que constituían una razón suficiente para que tarde o temprano triunfara el fascismo. Pero los líderes nazis no actuaron como si creyeran que esto ocurriría. Por el contrario, actuaron como si fuera necesario tener en cuenta en todo momento la psicología de la gente, activando cada pizca de potencial antidemocrático, comprometiéndose con ellos, sofocando la más mínima chispa de rebelión. Parece evidente que todo intento de valorar las probabilidades de triunfo fascista en Estados Unidos debe considerar el potencial existente en el carácter de la gente. Allí reside no solo la susceptibilidad hacia la propaganda antidemocrática, sino también la fuente más fiable de resistencia a la misma. Los autores creemos que toca a la gente decidir si este país será fascista o no. Esperamos que el conocimiento de la naturaleza y extensión del potencial antidemocrático sirva para orientar planes para la acción democrática.
Estos planes no deben limitarse a procedimientos para manipular a la gente de tal modo que se comporten democráticamente, sino que deben dedicarse a incrementar las formas de autoconciencia y autodeterminación que impiden toda manipulación. Hay una explicación para la existencia de la ideología de los individuos que no hemos abordado, que la ideología es la visión del mundo que organiza para sí mismo un hombre razonable que tenga cierta comprensión del papel de los factores arriba analizados y total acceso a los hechos importantes. Aunque hayamos dejado este concepto para el final, es de gran importancia para un enfoque adecuado de la ideología. Sin él, tendríamos que compartir la visión destructiva mayoritariamente aceptada en el mundo moderno, según el cual, dado que todas las ideologías, todas las filosofías derivan de fuentes no racionales, no podemos establecer que unas tengan más valor que otras. Pero el sistema racional de un hombre objetivo y reflexivo no es algo separado de su personalidad. Tal sistema tiene su motivación. Lo que le distingue en su origen es principalmente el tipo de organización de la personalidad de la que surge. Puede decirse que una personalidad madura, si podemos utilizar por ahora ese término sin definirlo, estará más cerca de alcanzar un sistema racional de pensamiento que una inmadura. Pero la personalidad no es menos dinámica o está peor organizada por ser madura, y la tarea de descripción de la estructura de esta personalidad no es diferente de la de cualquier otra. De acuerdo a la teoría, las variables de la personalidad que más determinan la objetividad y racionalidad de una ideología son aquellas que pertenecen al yo, esa parte de la personalidad que aprecia la realidad, integra las otras partes y actúa con el mayor grado de conciencia. Es el yo el que toma conciencia y responsabilidad de las fuerzas irracionales que actúan dentro de la personalidad. En esto nos basamos para creer que el propósito de conocer los determinantes psicológicos de la ideología es que los hombres pueden llegar a desarrollar su parte racional. Por supuesto, no pensamos que esto puede eliminar las diferencias de opinión. El mundo es suficientemente complejo y difícil de conocer. Los hombres tienen suficientes intereses como para entrar en conflicto con los intereses de otros hombres. Hay suficientes diferencias de personalidad aceptadas por el yo como para asegurar que las disputas sobre política, economía y religión no llegarán nunca a apagarse. El conocimiento de los determinantes psicológicos de la ideología no puede decirnos cuál es la ideología más verdadera. Solo puede eliminar algunos de los obstáculos para su búsqueda.